Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL Clearville basadas en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Ella anhelaba ser reconocida, ser elogiada como parte del grupo más influyente de la prisión, pero a veces se pasaba de la raya. No era que Dawn nunca le hubiera advertido que controlara su arrogancia, pero Didi nunca había escuchado. No le he contado a nadie tus secretos en todos estos años. ¿Te he traicionado alguna vez? Confía en mí. Yo compré el polvo de camarones de Mangpur, pero quien me dijo que lo hiciera fue Cao. Surgieron nuevos murmullos ante la mención de otro nombre, pero nadie creyó las acusaciones de las 3D, Dao, Duan, Didi, que siempre se culpaban entre sí. Después de todo, era inimaginable que Cao, tan amable, tan inofensiva, siempre amigable con todas, era la culpable. Ella era lo opuesto de aquellos que lastiman a otros sin remordimiento. ¿Qué mentira es esta ahora? Digo la verdad. ¿Cómo iba a saber que Belle era alérgica a los camarones? Nunca dijimos ni una palabra, el uno a la otra, pero Cao lo sabía. No tenía ni idea de que su alergia fuera tan grave. Didi intentó para controlar su voz temblorosa mientras explicaba. La afirmación hizo que algunos lo reconsideraran. Tal vez no estaba mintiendo. ¿Y por qué Cao haría eso? Odia a Belle, porque Belle la dejó por Claire. Esa psicópata es capaz de cualquier cosa, lo sabes. De lo contrario, ¿por qué habría escondido metanfetamina en la habitación de Belle? La vi con mis propios ojos. ¡Ojos! Didi lo soltó todo, sin nada que perder, con la esperanza de recuperar la confianza de todas, especialmente sus dos hermanas mayores, cuyas expresiones cambiaron de la más absoluta decepción a la más pensativa confusión, repasando mentalmente las palabras que acababan de oír. En ese momento pensé que solo había vuelto a buscar sus cosas de su antigua habitación. Cuando encontraron la metanfetamina, nunca imaginé que Cao tendría las agallas de hacer eso. Pensé que a la propia Belle. Después de todo, la arrestaron por tráfico, pero era Cao. Ella sabía lo que Belle había estado haciendo. Arrestada por, me lo contó todo, y ella sabía que la reincidencia duplicaría la frase. Todo lo que dijo Didi era verdad, no eran mentiras para salvarse. Dao lo recordaba vívidamente. Ese día, la más joven del grupo no se había separado de ella. Didi era tan pegajosa como una sombra, contándoles todo, incluso las exageraciones. Aunque discrepaban en muchas cosas, Dao conocía a Didi mejor que nadie. ¿Recuerdas el día que le quitamos la ropa a Belle mientras se estaba bañando? Kao escapó primero, abandonando a su amiga, susurró Duan, lo suficientemente fuerte para que Dao le escuchara. Ese día, cuando vieron a Belle, una novata, ir a las duchas en un momento tranquilo, decidieron perseguirla hasta dominarla. Pero cuando Kao salió del baño y vio el trío esperando, fingió no ver a Belle, agachó la cabeza y se fue rápidamente. Mientras ésta se salvó, parecía pensar. Un grito estridente resonó en el aire cuando Cao fue empujada al centro del círculo de reclusas que ahora la juzgaban. Cayó como un pájaro que cae del nido, buscando desesperadamente clemencia. Confiesa ahora, ¿abandonaste a Belle con nosotras aquella vez? Dijiste que era su amiga, pero al final solo pensaste en salvarte. ¿Qué querías que hiciera? ¿Tuve que dejarme intimidar contigo para que quedaras satisfecha? Gritó Cao como una mujer acorralada, con lágrimas corriendo por su rostro, en un patético intento de ganar compasión ahora que estaba sola contra docenas de reclusas hostiles. Eso es una mentira descarada.
El otro día tú misma dijiste que Bel merecía sufrir. ¿No seguiste provocando y creando problemas? Didi escupió esas palabras con odio contenido. Nunca debió haber dejado que esa serpiente venenosa regresara al grupo después de echarla antes. Cayó en la trampa, creyendo que Kao, manipulaciones que decían Dao y Duen, querían deshacerse de ella, que se había convertido en una perra indeseable como la propia Kao. Acabo de decir que Belle tuvo mala suerte de estar en el lugar equivocado, pero eso no te justifica, molestándola. ¿Cómo es que esto es culpa mía? Kao se levantó la manga para secarse las lágrimas falsas, haciéndose la víctima, cuando Didi la agarró del brazo, exigiéndole la verdad en lugar de teatralidad. Kao aulló como si la estuvieran desollando viva. Sí, somos malvadas por naturaleza, pero incluso mejores que ustedes. Fingimos amistad, fingimos amabilidad. Mientras apuñalabas a Abel por la espalda, ¿vas a negar que pusiste drogas en su habitación o que casi la matas con camarones? Deja de mentir. Didi apenas podía mirar eso. Cara de falsa lástima, había visto demasiadas Kao en su vida.